Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice. El día de hoy vamos a realizar una entrevista. Yo soy alumna del cuarto semestre de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Medicina. Mi nombre es Alcira Villarreal. También soy alumna del cuarto semestre de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y actualmente este es un proyecto que vamos a realizar para la materia de Cultura de Paz. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Trujillo, yo igual soy alumna y compañera de cuarto semestre, igual que mis compañeras, y pues el día de hoy vamos a realizar una entrevista al doctor y pues si quiere presentarse, por favor. ¿Cómo no? Pues les agradezco pues la confianza de buscarme para tomar mi opinión. Mi nombre es Juan de Dios Sánchez Martínez, soy maestro de la unidad de aprendizaje que se llama Ética y Cultura de la Legalidad. Y la ética pues tiene mucho que ver con la paz, que es un valor supremo, el respeto al derecho de los demás, el respeto a uno mismo. Soy egresado de la Facultad de Medicina. Mi generación fue la de 1965 a 1971. Estamos hablando de 53 años de graduado. Además fui becario de fisiología y de farmacología. Y disfruto mucho de la docencia porque permite conocer el pensamiento de generaciones y generaciones. O sea, ha estado presente con muchísimas generaciones desde entonces, ¿no? Y cómo va cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones. Pues a la orden, ¿cuál es el tema central de la entrevista? Bueno, el motivo por el cual nos acudimos a usted fue principalmente para saber sobre algún caso de violencia que usted haya presentado en todo el trayecto que lleva como médico, ya sea en la vida diaria. Sabemos que pues se ha topado con diversos casos y nos gustaría saber pues sobre todo el contexto del caso, cómo lo sobrellevó, qué temas éticos se tocaron y cómo se fue profundizando este tema. Muy bien, pues yo quisiera empezar por hablar qué es la violencia y qué hay detrás de la violencia. Detrás de la violencia hay toda una actitud, y en mis clases siempre insisto en ir al fondo de las palabras, porque las palabras son algo más que un conjunto de letras. La palabra paz son 3 letras. Todos la podemos pronunciar, la podemos escribir, pero detrás de esa palabra está la historia de la humanidad, ¿no? Está la lucha por la justicia. Y hablar de actitudes, ¿qué son las actitudes que nos pueden llevar a un ambiente grato, cordial, de respeto? ¿Y cuáles son las actitudes que nos predisponen hacia la violencia? Las actitudes no son las acciones, es la predisposición hacia las acciones. Son aprendidas y llevan un componente afectivo, o sea, un marcaje emocional. ¿Qué aprendió el bebé Donald Trump cuando era bebecito? ¿Cuál fue los datos que le dieron sobre los latinos, sobre los mexicanos, sus mayores? Bueno, pues esos datos pasaron a formar parte de su sistema operativo cerebral. Es lo que le informaron y es lo que sabe sobre nosotros los latinos. Pero además hubo una carga emocional, y esa carga emocional a veces puede conducir a crímenes de odio, ¿no? Le enseñaron pues que nosotros éramos inferiores. Estamos hablando del supremacismo, es una forma de violencia. Y ese supremacismo pues lo expresó en todo su mandato. Ahora quiere regresar a la presidencia.
pero iba acompañada de una carga emocional, odio, ¿no? Odio. Y cuando no aceptó su derrota contra Joe Biden, pues estuvo incentivando, ¿verdad?, la toma del Capitolio y ahí hubieron muertos, ¿no? Hubieron muertos. Entonces, la mitad de la población, por redondear, de Estados Unidos comulga con sus ideas, la otra mitad es más sensata, es más amante de la paz. ¿Cuál es la historia de esto? Pues podemos remontarnos al esclavismo. Abraham Lincoln, que fue presidente, pero antes de ser presidente fue diputado, y antes de ser diputado fue hijo de un zapatero. Entonces conocía el pueblo, conocía sus necesidades, y lo que aprendió de sus padres pues fue el respeto a los demás. Entonces él era antiesclavista, se les llamó en ese entonces abolicionistas, y era amante de la paz. Tan fue así que se opuso a la invasión norteamericana a nuestro país en el 48, a una guerra injusta la declaró. Estaba en franca minoría porque esa forma de violencia llamada esclavismo o imperialismo, de ir sobre un país débil y quitarle la mitad de las tierras como nos lo quitaron, él estaba en franca minoría. Era legal la esclavitud, era moral desde el punto de vista de la gente de ese tiempo. Habría que cuestionar si realmente era moral. Y había penas muy severas para quienes participaran en la fuga de esclavos o ayudar a los esclavos, ¿no? Pues siendo minoría, estando en franca minoría, él y Henry David Thoreau y muchos abolicionistas, John Brown, fueron haciéndose mayoría, no tirando balazos, en base a la principal de todas las batallas, que es la guerra de las ideas, ¿no? El debate, el diálogo. Y de esa manera llegó a la presidencia, o sea, llegó a ser diputado y luego llegó a ser presidente de la República de Estados Unidos. Y llegó con mayoría en el Congreso, como llegó AMLO, ¿verdad? Con mayoría. Y cuando llegas con mayoría puedes cambiar la Constitución o hacer enmiendas. En este caso, lo primero que hizo fue abolir la esclavitud. ¿Cuál fue la respuesta de los esclavistas? Pues hacerle la guerra. Le hicieron la guerra. Abraham Lincoln ganó la presidencia, ganó el Congreso, abolió la esclavitud, pero lo mataron. Una forma de violencia, lo asesinaron, ¿verdad? Y allí se acabó el trabajo de convencimiento hacia las poblaciones y llegamos hasta la época actual, en que hay altas posibilidades de que una persona que ha ocasionado muertes, que es supremacista, ¿verdad?, pues llegue a ser presidente de uno de los países más poderosos del planeta, que tiene armamento nuclear, que se enfrenta a otras gentes igual de irracionales que anteponen la violencia a la paz, ¿verdad? Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de India, estoy hablando de muchísimos, Reino Unido, Francia, Alemania, ¿no? Pues lo estamos viendo, todo el apoyo que le están dando al presidente, al primer ministro de Israel, Netanyahu, apoyo a una masacre, a un genocidio. Entonces, el tema que ustedes escogen, que es hacer unas reflexiones sobre la violencia, pues es muy actual y es muy trascendente. En las universidades de Estados Unidos, en el propio Israel, en las universidades del Reino Unido, Francia, Alemania, mismos judíos están, por ejemplo, ahorita marchando, haciendo marchas, haciendo protestas en contra de la política de los países imperiales que están apoyando a Netanyahu en Israel con ese genocidio. Mi pregunta es, ¿por qué en nuestro país no se dan esas movilizaciones? ¿Por qué no existe ese grado de conciencia para exigir que se frene la violencia, que se frene la guerra y se ponga la paz? Ustedes me preguntan sobre mi desempeño profesional y si he asistido a otras formas de violencia.
¿Qué otras formas de violencia? Bueno, pues quiero decirles que soy egresado y obtuve mi licenciatura de medicina del trabajo, perdón, mi licenciatura como médico cirujano. Mi esposa y yo decidimos irnos a otros estados, pudiendo habernos quedado en el hospital a hacer servicio social, social de medicina. Escogimos Michoacán, la meseta purépecha. Y la meseta purépecha y Michoacán siempre ha sido lo mismo, o sea, siempre ha habido violencia. Los estudiantes no quieren ir porque hay violencia, porque tienen miedo. Nosotros nos fuimos en aquellos años, 1971, recién casados, 1971, 3 de junio, 3 de abril del 71. Nos fuimos y la gente nos cuidaba. La gente nos cuidaba, nos procuró todo. En lugar de un año nos quedamos año y medio. La violencia a los lados, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una actitud no violenta, ¿verdad? Si tú eres respetuoso, ¿no? Lo más seguro es que te van a respetar. Luego hice salud pública, la maestría en salud pública, y dentro de eso una subespecialidad en medicina del trabajo. Trabajé 13 años en el IMSS y luego me dediqué a la práctica privada, asesorando a trabajadores en sus reclamaciones a una forma de violencia muy cruel. Lo van a vivir ustedes como trabajadores, de que el trabajo es duro, siempre se les exige. Vivimos en un sistema mercantil capitalista, ¿verdad? En donde el trabajo es una mercancía, ¿verdad? Rige la ley de la oferta y la demanda. Yo le llamo la ley del AMPA. Si hay mucha gente demandando empleo, entonces lo que van a hacer es abatirse el valor de los salarios. Te van a pagar lo menos que puedan porque afuera hay un ejército de desempleados. Es una forma de violencia. Luego te van a exigir, nunca vas a tener contento al sistema empresarial, siempre te va a pedir de más. En la época de sus abuelos, que es mi generación, el peso rendía, de entonces a la fecha perdió un 70-80% la capacidad adquisitiva. Con mi solo salario pudimos hacer una familia de 6 hijos, ¿verdad? Escuelas privadas, taekwondo, música, restaurante los domingos, ¿verdad? De entonces a la fecha, 50 años, las generaciones de ustedes, la de sus padres, la de ustedes, ha sido despojada porque se han valido de las inflaciones y de métodos que se manejan en la economía, en donde el capital se ha acumulado en pocas manos y la pobreza se ha extendido, ¿verdad? Ahora usted, un servidor, ¿verdad? A los 15 años de graduado, pues ya había terminado de pagar la casa, un terreno. Ahorita a ustedes les llevaría 30 años, algo así como 30,000 pesos, no sé quién se los vaya a pagar a la hora de recibirse, ¿verdad? Entonces, mantener un departamento, pagar los servicios, todo lo que, pañales, armar una familia es extremadamente costoso. Esa es otra forma de violencia, les han matado la esperanza porque ya da miedo pensar que alguno de ustedes pues se casara como mi esposa a los 23 años y un servidor a los 25, pues eso da susto, ¿no?, para las generaciones actuales, porque es una realidad muy cruel, ¿verdad?, muy difícil. Bueno, ahora el trabajo ya no nada más se completa con el salario de la cabeza de la familia, que en el caso de los abuelos pues éramos los varones. Tuvo que traer la mujer, la esposa, ¿verdad? Está bien que trabaje por convicción propia, por querer superarse, pero otra cosa es trabajar por necesidad, porque no se completa con el sueldo del marido. Esta es otra forma de violencia. Y es otra peor forma de violencia el que van cumpliendo 14, 15 años los hijos y órale también a trabajar para poder sostener lo que antes se sostenía con un solo sueldo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Pues a los 40 años de estar trabajando, cumples 40 años de edad y las empresas te voltean a ver y así tengas 100% de asistencia, de puntualidad,
que te hayan regalado relojes de premio, ¿verdad? Despertadores para que no te vayas a quedar dormido. A los 40 años empiezas a encabezar las listas de despidos, le llaman reajustes de personal, ¿sí? ¿Y qué pasó en esos 40 años? Pues si eres albañil, si eres peón, si eres, pues acabas con la columna muy deteriorada, muy lesionada, como es el caso que podemos comentar de un trabajador. Si estuviste trabajando químicos, pues padecen envenenamientos, intoxicación por plomo, pudiste perder la audición porque en todos los procesos industriales hay mucho ruido, ¿verdad? Y eso daña los oídos. Estar parado frente a una máquina no nada más deteriora a la salud del cuerpo desde el punto de vista ergonómico, se daña la columna, se daña la rodilla, los pies, si no se deteriora también el intelecto, ¿verdad? O sea, hay un deterioro cognitivo, ¿verdad? Por estar frente a una máquina enajenante, haciendo lo mismo, picando botones, jalando palancas, y luego hay accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, pues lo que yo hago en medicina del trabajo es peritajes, porque para evitar contradicciones entre los trabajadores, las organizaciones, las hermandades de trabajadores, los sindicatos en Alemania, hace muchos años, al principio, allá por 1800, chocaban con el capital, con los empresarios. Entonces hubo un mariscal, ¿verdad? Otto von Bismarck, que ideó la creación de la seguridad social. El primer seguro social que hubo en el mundo fue en Alemania. ¿Para qué lo hizo? Para que esa institución que fuera el seguro social sirviera de amortiguador en las contradicciones entre los trabajadores y el capital, ¿verdad? Y con el gobierno. Entonces la gente se pelea con esa institución. Bueno, los seguros sociales se difundieron por todo el mundo, ¿verdad? En nuestro país, pues, se creó el seguro social allá en 1940 y tantos. Y había mucha convicción, es decir, la gente sí sabía para qué era la seguridad social. Es un fondo, son varios seguros, uno es por enfermedades generales, maternidad, otro es el seguro de riesgo de trabajo, si la persona sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, hay otro fondo, otra caja de ahorro, ¿verdad?, que es financiada por los patrones. Si la persona llega a edad mayor, a los 60, 65 años, está desempleado o entra a la edad mayor, ¿verdad?, vejez, hay otro seguro. Entonces hay tres cajas que son fondeadas, es decir, el recurso sale de los propios trabajadores, sale del patrón, pues es decir, de los propios trabajadores, porque los que producen la riqueza pues, son los trabajadores. Y hay una mínima parte de contribución del Estado que también surge de la riqueza que producimos los trabajadores, ¿verdad? Pues yo no he visto a ningún presidente municipal o gobernador que genere riqueza, ¿no? Bueno, entonces, los trabajadores generan riqueza. ¿De qué tamaño es la riqueza? Pues el tamaño que tiene, el tamaño que tiene el seguro, el tamaño que tiene el volumen de la riqueza que genera nuestro país comparada con la riqueza que producen otras naciones, nos tiene en el lugar número 12 de las economías del mundo. Se llama Ranking Internacional de Riqueza. ¿Qué es eso? Es el valor en dólares de la riqueza nueva que se produce cada año en un país. Ocupamos el número 12 de 190 y tantos países. Es un lugar honroso. ¿Qué lugar ocupamos en la distribución de la riqueza que todos producimos? El 87. Si ustedes checan, le piden a Google que les diga qué lugar ocupa Suiza, por ejemplo, la de la Nestlé, qué lugar ocupa Suiza en la generación de riqueza en el ranking internacional, es el lugar 20. Nosotros estamos en el 12, 8 lugares más adelante que ellos. Y ellos ocupan el primer lugar en distribución de la riqueza.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de justicia, ¿verdad? De respeto al esfuerzo de los trabajadores, ¿sí? Y la justicia, el respeto a los trabajadores, al esfuerzo de todos, todo el mundo se reconoce, es la paz, ¿verdad? Es la paz, lo contrario de la violencia. Todo lo que les he estado hablando son formas en que se ejerce la violencia, ¿verdad? Una violencia que la gente no procesa porque no tiene información, ¿verdad? Se ha normalizado la violencia, que se pague poco al trabajador, que se le nieguen servicios. Y pues, por ejemplo, aquí tenía, hablando de medicina del trabajo, pues les iba a poner el ejemplo de una trabajadora, que estoy hablando de España, porque este problema no es nada más de México, es de todo el mundo mercantil capitalista. Eh, Pueden ver ustedes aquí la imagen de una dama que se está coloreteando, ¿verdad? Ella está, pues, arreglándose, ¿verdad? Poniéndose guapa. Aquí está la dama. No tiene caso mencionar el nombre, esto ocurre en España. Y está enferma de cáncer, tiene metástasis, está invadida, ya no puede trabajar, solicita que le den una pensión de invalidez y la doctora le niega la pensión. Les puedo pasar la liga de la nota, Por favor. se los voy a pasar. Se la niega porque está demasiado maquillada, porque se puso bonita, ¿verdad? Que no se ve, que si tuviera cáncer, no se vería así. Le salió sobrando de los reportes médicos de los oncólogos, ¿verdad? De los médicos, y desde su muy personal y subjetivo y pésimo criterio, le niega eso. Estoy hablando de una doctora a una dama, porque luego se dice que la violencia es de género, que nada más el varón ejerce violencia sobre la mujer. No. Hay un dicho que dice: el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Bueno, pues aquí está, ¿verdad? En mi familia, mi único hermano, que fue también médico egresado de la Facultad de Medicina, se fue a estudiar farmacología clínica, doctorado en Sheffield, Inglaterra, regresa, se agarró un cáncer, se murió, ¿verdad? Fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puebla. Eso le mereció, ¿verdad? Terminó su periodo y una beca para doctorado en Inglaterra. Regresa y se muere. Durante un año que duró su convalecencia, ¿verdad? Operado y todo, siempre guapo, siempre a chipinque, corriendo, ¿verdad? Hasta que pues ya le ganó la enfermedad a la mente, ¿verdad? O sea, el cuerpo le falló a una mente privilegiada. Mi esposa va a cumplir 3 meses que falleció. A ella le quitaron 4 tumores de la cabeza, tenía secuelas importantes desde el punto de vista neurológico, emocional. Y siempre, incluyendo el día que falleció, ¿verdad? Con sus aretitos, guapísima, como siempre fue. Entonces, porque está esta dama guapa, arreglada, ¿verdad? Le niegan una pensión de invalidez para unos cuantos meses que pudiera sobrevivir, 1 año, 2, no sé cuánto. Como si por eso se fuera a empobrecer la seguridad social de España. Y esto pasa en México. Les puedo hablar a otro grupo que pues tuve la fortuna de que me entrevistaran. Pues tenía una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Un Guillain-Barré. Porque tenía 33 años, le niegan la pensión, ¿verdad?
Un hermano está enfermo de Guillain-Barré, él lo tiene. Es una enfermedad autoinmune en donde se afecta al sistema nervioso, se van debilitando las extremidades inferiores, es ascendente, y en el caso de él ha caído a terapia intensiva varias veces. Cayó una vez, estuvo 15 días en terapia intensiva, intubado, porque los músculos se ven paralizados, los músculos de la respiración. Le niegan la pensión, que porque está muy joven, 33 años, ¿verdad? Como si los niños no se murieran o la gente no se enfermara joven, no se agarrara una leucemia o un Guillain-Barré, como este caso. ¿Qué otros casos? Pues nos acaban de notificar. Estamos en la oficina conjunta de uno de mis hijos, que es abogado, Antonio Sánchez. Y él maneja la parte legal, yo manejo la parte médica. Y tenemos un trabajador que fue chofer cargador de la PepsiCo, ¿verdad? Cargando camiones, descargando camiones, muchos años, ¿verdad? Se lesiona la columna, tiene hernias de disco, las vértebras, sí, ya había pasado por la anatomía, supongo que se acuerdan de la columna vertebral. Y de los discos intervertebrales, bueno, los discos comprimidos por los esfuerzos, hace protrusiones que dañan a las raíces emergentes, ¿verdad? La persona no puede caminar, ¿verdad? Ganamos la demanda en primera instancia, ¿sí? Hubo un laudo a favor, este es mi dictamen, este es mi peritaje, se los voy a obsequiar. Nomás le tachan los nombres por cuestión de ética, ¿verdad? Los datos personales. Y bueno, lo ganamos, es decir, derrotamos. O sea, el trabajador tiene que conseguirse un médico, tiene que conseguirse un abogado para enfrentar a todo el poder del Estado, ¿verdad? El IMSS tiene abogados, tiene médicos, los médicos van en contra del trabajador, y a pesar de que fueron en contra, los ganamos, les ganamos. ¿Qué pasó? El Seguro Social se amparó. ¿Qué es el amparo? Ustedes han escuchado seguramente la palabra se amparó, ¿verdad? Ampararse es pedirle al Poder Judicial de la Federación, a ese Poder Judicial que está muy enojado ahorita, porque se hizo una reforma al Poder Judicial. Se le pide al Poder Judicial que ampare a quien ha sufrido un atentado a la justicia. El trabajador gana el juicio. El Seguro Social, los abogados y la institución le dice al Poder Judicial que es un abuso, darle una pensión que van a ser 6, 8 mil pesos mensuales, ¿verdad? Nunca es el 100% de lo que gana. Una pensión es 60, 70%. Y le pide al Poder Judicial que lo ampare al Seguro Social. Y el Poder Judicial protege a la institución que fue creada para proteger a los trabajadores. Lo protege. Y el trabajador se queda enfermo, lesionado, sin trabajo, sin dinero. A las 42 días de que se quedó sin trabajo, porque había perdido el trabajo, se queda sin seguro social, sin servicio médico. A eso se llama indefensión social. La institución que fue creada para proteger al trabajador comete un acto de injusticia, porque los fondos con los que vive esa institución fueron creados para proteger a los trabajadores en una situación pues que nadie quiere, nadie escoge, ¿no? Pues ahí está. Bueno, yo trabajé en el Seguro Social y yo veía a doctores y a doctoras, compañeros míos. Yo acabé saliéndome del Seguro Social y mis peritajes son en contra de ellos. ¿Y qué es lo que veo? Es una gran crueldad médica contra los indefensos, ¿sí? Y los tribunales, bueno, y luego se apoyan en el Poder Judicial de la Federación
que por ser una institución de otro nivel, superior al de los tribunales del trabajo, debieran de ser más sensatos, ¿sí? No, al contrario, ¿verdad? Al contrario, en contra de la población, liberan a narcotraficantes, a evasores de impuestos, liberan a corruptos, ¿verdad? Lo vemos. Entonces, pues el gobierno que terminó de López Obrador promueve una reforma constitucional para que esa institución que está encargada de acatar la ley y de hacer cumplir la ley, acate la ley y haga cumplir la ley, cosa que no hace, ¿verdad? Porque la ley, todo esto está fundamentado, lo van a ver, hay una fundamentación legal, está fundamentado legalmente. Y el laudo fue un acto de justicia. Bueno, pues van en contra, ¿no? Entonces el Poder Judicial, bueno, quisiera, no sé si les hayan explicado en Ética y Cultura de la Legalidad, que hay tres poderes constitucionales: el legislativo, que es el que hace las leyes, la Cámara de Diputados y Senadores. Las leyes que hace se las manda al Poder Ejecutivo, que es el presidente, para que las promulgue, y una vez que las promulga, publicándolas en el Diario Oficial de la Federación, pues ya es ley que debe de cumplirse. ¿Y qué hace el Poder Judicial, el tercer poder? Que los tres son autónomos, ninguno debe meterse con el otro. Bueno, se mete con el Ejecutivo, como ahorita lo están haciendo, pidiendo que cancele esa ley, y se mete en contra del Legislativo, que es el que hizo la ley que debe cumplir el Poder Judicial. ¿Cuánto gana? 400,000 pesos cada ministro. Los jueces ganan una fortuna. Más yo supongo que no es gratis que favorezcan a los narcos, ¿verdad? O a los banqueros, a los evasores. Salinas Pliego debe un montón de millones de pesos, el dueño de Electra, de Banco Azteca, del periódico Horizonte, ¿verdad? Por no pagar impuestos, ¿no? A ellos los protege y al trabajador no lo protege, ¿verdad? ¿No es esto una forma de violencia institucional? Bueno, afortunadamente llega gente más consciente, ¿verdad? Se promueve una reforma al Poder Judicial, porque no está cumpliendo, no está cuidando la justicia, no está en contra de la violencia, no está a favor de la paz, ¿verdad? Promueve una reforma, se gana por 2/3 partes, o sea, se llama mayoría calificada en el Congreso, que la Cámara de Diputados vote con 2/3 partes de los diputados, que los senadores igual, y que todos los congresos de los estados de la República, la mitad más uno. Aquí en este caso no fue la mitad más uno, fueron 22, 24 estados que votaron a favor de la reforma judicial. ¿Por qué están en contra? Hay hasta peligro de un golpe de Estado, porque tienen el apoyo de los norteamericanos. ¿Por qué? Pues porque las empresas se beneficiaban de ese poder corrupto, ¿no? Y tienen el apoyo de los empresarios, ¿verdad?, que evadían impuestos y hacían los banqueros. O sea, tienen el apoyo de los poderes. Hay otros poderes que se llaman poderes fácticos. Un poder fáctico es un poder de hecho. ¿Qué son los poderes fácticos? Pues son el principal de todos los poderes es el señor que se llama Don Dinero, ¿verdad? El poder financiero. Altamente corruptor, porque corrompe. Además son dueños de los medios informativos que lee la gente, Norte, Porvenir, Milenio, todos son dueños de ellos, son propiedad de ellos. Si son empresarios, ¿para qué compran medios informativos? Pues para controlar el pensamiento de la gente y los votos de la gente, ¿verdad? Y por eso a veces la gente vota en contra de la gente, los pobres en contra de los pobres, a favor de ellos. Entonces, ¿en qué situación estamos? Pues estamos en un debate por la justicia. Para nosotros esto es la justicia. Estos derechos de la gente es la justicia. Esta trabajadora de España, ¿verdad?, que tiene legislación muy parecida, la de España a la de México, es hacer justicia. O sea que si no le dan la pensión y él no está trabajando, va a cursar su cáncer sin servicio médico, ¿verdad? Bueno, entonces
nuestra lucha por la justicia, nuestra manera de entender la justicia es en base a evidencias, ¿verdad? En base a argumentos. A quién se le está pidiendo que apoye, pues a una institución de seguridad social cuyos fondos provienen de los propios trabajadores para proteger a los trabajadores, pero lo manejan como un recurso propio, ¿no? Se amparan como si fuera una empresa particular que fuera a perder millones y millones y no una miserable pensión de 6, 8 mil pesos, ¿verdad? Bueno, entonces a esto me dedico y vuelvo a lo mismo, o sea, la pregunta es, ¿por qué esta doctora, mujer, se molesta porque una pacientita mujer también, enferma de cáncer, pues va muy arreglada? ¿Cómo la quería ver? ¿Cómo la quería ver? En mal estado. No es eso violencia, no es eso crueldad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente que canceló los derechos de este trabajador o de esta trabajadora y de miles de trabajadores? O sea, nosotros tenemos casos increíbles, ¿no? El del Guillán Barré, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? La gente que actúa contra la gente está invadida de sentimientos de frustración. Hay un enojo interno, ¿verdad? Hay un odio antisocial, no procesado, no lo entienden, lo expresan contra el débil. El sistema mercantil capitalista en el que vivimos convierte a todo en mercancía. Y la salud la convirtieron en mercancía, la educación la convirtieron en mercancía, la comida en mercancía, las medicinas en mercancía, todo es mercancía. ¿Cómo vas entonces, si es mercancía, ¿cómo vas a obtenerla? Pues con dinero. Vas a tener que... ¿Y de dónde viene el dinero? Pues de los salarios. Si los salarios son miserables, no te alcanzan, la mujer está trabajando, los hijos están trabajando y no alcanzas, me podrán decir que hay felicidad, que es un hogar, así llegan los papás, llegan los nietos a la casa y el abuelo o el papá los recibe, ay, mis pimpollos, besito, beso, la esposa al esposo, el esposo al revés. ¿Hay eso? No. Pues la gente está cansado. con un odio acumulado y lo expresan cobardemente contra el débil. Y de eso hay mucho, incluyendo en el hospital universitario. Una falta de respeto hacia los usuarios, no se les pide permiso para examinarlos, no se respeta su pudor. Ni en la cárcel te despojan de tu ropa y te ponen una bata toda asquerosa, ¿verdad? Semidesnudo, y llega la turba de estudiantes y sin pedir permiso. No respetan el pudor ni de los hombres ni de las mujeres, ¿verdad? Vas a interrogarlos y luego tienen que humillarse ante una trabajadora social para que les hagan un descuento cuando este hospital fue creado por Gonzalitos para atender a la gente humilde. ¿Sí? Cumple su función. El hospital toma su nombre de hospitalidad, de hospitalario. ¿Lo es? Los hospitales privados son hospitalarios cuando por los pasillos lo primero que te encuentras son los bancos, las cajas, ¿verdad? Y lo primero que te dice la recepcionista es que tienes que brincarle con 100, 200 mil pesos para lo que se ofrezca. Y que tienes una semana y no pasa un día, sino que te mandan llamar a que pases a la caja a actualizar tus pagos, ¿verdad? ¿No es eso violencia? Sí. 5% de la población trabajadora tiene acceso a un seguro de gastos médicos que te niega todo, ¿verdad? Y que puede comprar medicinas de su bolsillo, 5%, ¿verdad? Ahí está la clase media, el 95% no. Y el cuerpo médico no ve eso, o sea, viene una reforma al INSABI y lo hacen fracasar, ¿verdad? Los médicos se oponen al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, al INSABI, lo truenan. El gobierno anterior de López Obrador y el de la doctora Claudia Sheinbaum están impulsando el seguro para el IMSS Bienestar, para atender a la gente que no tiene seguro social, no tiene ISSSTE, no tiene servicios de seguridad social de Pemex, de Fuerzas Armadas, de ningún lado.
y los médicos creen que les está quitando mercado, clientela, cuando esa gente no puede ir a un hospital privado, no puede ir al HU. En el HU tiene que pagar, ¿verdad? O humillarse, ¿no? Entonces, pues hay violencia por todos lados. El problema es que no nada más un moquetón, ¿verdad? O unos balazos, todo es un clima de violencia institucional mundial, porque el estudiantado, ¿verdad? Que es el que tiene tiempo de reflexionar, de pensar, pues también está siendo víctima, ¿no? Le obligan a comprar manualitos que son refritos, ¿verdad? Son plagios, ¿verdad? Se los venden caros, los exámenes para reprobar gente y volverla a reprobar y venderles cursos remediales de $1,000. Entonces, hay violencia por todos lados. Celebro que se ocupen de esto, ¿verdad? Y repito lo que ya sabemos, o sea, la paz es fruto de la justicia. Retomo las palabras del presidente Juárez, Benito Juárez, que acusaron, hicieron mella a nivel mundial, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y si tú no respetas a tu pareja, a tu novia, o la novia a ti, porque quieres invadir, quieres controlarlo, manipularlo, que son formas de violencia, ¿verdad? Pues no va a haber paz, ¿verdad? Detrás de eso, falta de respeto a la otra persona, que es otra persona, de su piel para adentro es otra persona, pues va a haber violencia, ¿no? Toda coartación a la libertad genera una revolución, ¿verdad? No sé, ya fue un monólogo. Ustedes dicen. La que estuvo muy interesante. ¿Nos preguntan las estrellas por ahí? Sí, tengo una duda en base al caso que nos mencionó ahorita. Sí. Por ejemplo, nos mencionó que en este caso los médicos que estaban en el seguro social estaban en contra del paciente. Sí. A eso, a usted que está en caso, o sea, está a cargo del caso, también se puede meter demanda al doctor que está. Yo les insisto mucho a los abogados, de que hicieran eso, ¿verdad? Debiera de haber una suspensión en la licencia, ¿verdad? Una cancelación de licencia y hasta cárcel porque hay crueldad, ¿verdad? Hay crueldad, es un ejercicio de violencia. La impericia está en el Código Penal, ¿verdad? Y es así diciéndolo bonito sería impericia, ¿verdad? Diciendo lo que es crueldad. Y la impericia, pues es pues no ver lo que tienes enfrente, ¿verdad? Pues es un trabajador, es una persona que va al hospital creyendo que hay hospitalidad, ¿verdad? Que va a recibir apoyo, que va a encontrar seguridad. Y como les digo, ni en la cárcel te quitan la ropa y te meten a una cama y ahí te tienen, ¿verdad? Y te cobran por eso, ¿verdad? Entonces, sí, debiera de hacerse eso. Yo los cuestiono bastante, ¿verdad? En mi profesión, mi especialidad de medicina del trabajo, pues no nada más es ver casos de todas las especialidades. O sea, aquí te tienes que tirar un clavado a cada padecimiento y a valorar críticamente el desempeño, ¿verdad? De lo que se le están haciendo, ¿verdad? Cómo le están tratando al trabajador. En cuestión de riesgos de trabajo, enfermedades profesionales, pues ya conozco, yo tengo casi 40 y tantos años de ejercer la medicina del trabajo, conozco todos los giros de producción, donde se hace casi todo, nomás me falta Laguna Verde, he ido a minas, conocí pasta de conchos, ¿verdad? Termoeléctricas, entonces conozco de ingeniería, procesos de ingeniería, la seguridad en el trabajo. Y el peor enemigo del encargado de seguridad en las industrias, el peor enemigo es el gerente de producción, porque pone por delante la producción a la seguridad, muchas veces. Entonces es una especialidad muy bonita porque
Si le picas ahí a ese botón se apaga la luz. Yo he estado en las minas de Coahuila, Micare, entonces se genera el carbón, se quema el carbón para hacer hervir el agua en una gran caldera. El vapor mueve una turbina y tenemos luz, ¿verdad? Esto es mágico. Le picas ahí, hay luz. Ver a chavos de la edad de ustedes en las minas 12 horas para ganar 2.500, 3.000 pesos a la semana, ¿es violencia o no es violencia? Enfermos de silicosis, de antracosis, ¿verdad? Que los médicos, los neumólogos no diagnostican. Todo el vidrio que se produce, toda la cerámica produce silicosis. Los neumólogos no lo detectan, ¿verdad? O sea, no existe esa enfermedad. Y la actitud de los médicos ¿por qué el pensamiento patronal, ¿verdad? Al lado del poder, pues porque ese pensamiento se ha inducido a través de la escuela, a través de los medios informativos. Se llama ideología, la manera como entiendes al mundo, como lo ves al mundo. Y no es una ideología de la justicia, es una ideología de la opresión, ¿verdad? De un sistema que pone a pelear a todos contra todos, por un puesto de trabajo, por una calificación, por una residencia. Pues bueno, siguiendo con su caso, por ejemplo, con usted, bueno, tengo entendido, no sé, tenía trato directo con el paciente. Sí, sí, claro, sí. Siempre, en todo momento, ¿no? A lo largo de que... Sí, o sea, ahí hay comunicación con el abogado, con los abogados, Y con las autoridades, pero las autoridades, la otra cosa es que son muy mecánicos, o sea, es que aquí dice y punto, se acabó, ¿verdad? lo que es. O sea, no hay reflexión sobre las consecuencias, ¿no? Como que ¿Qué estás haciendo? Estás dejando una familia. Detrás de esto han habido muchos divorcios, he conocido, o sea, ¿por qué? Porque el varón, en la cultura que tenemos, si el varón deja de ser proveedor o la mujer es cabeza de familia, se acabó la familia, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Para qué lo quieres, no? Pues, y en esos casos, por ejemplo, o sea, ¿cómo es o cómo usted ha visto que el paciente se siente como que respecto a esa situación en su trabajo? ¿Cómo afecta al Si a mí me hicieran eso, la verdad es que no sé cómo respondería, ¿verdad? Nunca me he dejado en muchos casos de violencia que se ha ejercido contra mí. Pero el caso de la gente son muy nobles. Nuestro pueblo es muy noble. Tiene otro nombre. ¿Sí? No se lo voy a decir. Le han enseñado a ofrecerle otra mejilla, ¿verdad? La mansedumbre, ¿no? Y eso favorece al explotador. El valle de lágrimas, ofrece tus sufrimientos al Señor como si hubiera un Señor que se frotara las manos porque está sufriendo en la fábrica o se murió el niño o le negaron la pensión, o sea, sufre, le voy a decir a este trabajador que le ofrezca sus sufrimientos al Señor. Bueno, ¿se enseña o no se enseña eso? Sí. Pues eso, en la India, el hinduismo, los sacerdotes le dicen a la gente que es esclavos, que son parias, que son sudras, las castas inferiores, hay un sistema de castas, que están pagando su karma porque en la otra vida debieron de haber sido unos malvados. ¿Qué están haciendo los sacerdotes en la India? Pues están del lado del poder. La India es un país riquísimo, ¿verdad? Con una división una mayoría de la gente en la miseria, ¿verdad? Y un grupo muy reducido, igual que en México. Arriba también, la India es una potencia económica, pero vayan a ver cómo vive la gente, la mayoría de la gente. Entonces, dentro de la ideología están las leyes, la costumbre, la religión, las falsas creencias, lo que te mete la prensa, ¿verdad? Los medios informativos. Y por eso la gente asume y normaliza. Es que así es una forma de expresar el estoicismo. Acepta tu realidad y ya trata de vivir con tu realidad. Había un anuncio del PRI con que alcance para la chela y para la carnita asada, no sé si lo oyeron.
¿No lo oyeron? ¿Tú sí? Yo no. ¿No? Yo no. Hay que estar en el mundo, no como pajarito ahí cantando, silbando en una rama de un árbol, no, hay que estar. A mí me gustaría pues preguntarle qué le diría a las personas que, como usted dice, que se conforman con un no y ya no luchan por los derechos, por esas injusticias que se les hacen, y también a los encargados, que yo supongo que es un equipo completo de abogados, médicos y todo, que trabajan en esas situaciones. Pues sí, ¿qué les dirían a la gente que, una, no tiene recursos, no tiene el conocimiento necesario y pues no puede llegar a ejercer como que el derecho que ellos tienen? Sí, hay dos clases sociales. Sí. La burguesía, que es el nombre del poder financiero, el poder empresarial, y el proletariado. Esos nombres, el concepto de clases lo usó Carlos Marx, pero él lo critica diciendo es que dividió a la sociedad en clases. El concepto de clases no lo acuñó Carlos Marx, ni siquiera Carlos Linneo, el de la clasificación de las especies, ¿verdad? Lo acuñó Aristóteles, el padre de la lógica. Iguales con iguales, criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿a qué clase perteneces? Adam Smith, el padre de la economía como una ciencia, él dijo, tengan cuidado con las propuestas de reforma que hagan los mercantilistas, porque sus intereses son muy diferentes a los del público. Él le llamaba público a la gente, ¿verdad? Al del público consumidor. Tengan mucho cuidado. Entonces hay dos clases. Adam Smith lo vio, ¿verdad? Él hablaba de que la riqueza de las naciones no era el oro ni la plata, era el trabajo, la capacidad de trabajo. Y él mismo dijo, la riqueza del capital la producen los trabajadores, el sueldo de los trabajadores lo producen los trabajadores, o sea, todo. Entonces, a tu pregunta, ¿qué debe hacer los trabajadores que sufren estas humillaciones? Tomar conciencia de clases, preguntarte a qué clase pertenezco. Dime cuánto ganan tus papás y yo te digo a qué clase perteneces. Si ganan un salario, la palabra salario es un concepto capitalista, ¿verdad? Es comprar tu capacidad, tu fuerza de trabajo con dinero, ¿verdad? Lo menos que se pueda, ¿verdad? Lo menos que se pueda. Salario. Y la clase media fue un invento como el de Bismarck para que esa clase media recibiera los cogolazos de las contradicciones de la clase proletaria y no enfrentar al capital. En la clase media están los administradores, la gente, y le hacen creer que pertenece a la alta. De ese 5% que tiene capacidad de compra, de mejores condiciones de vida, las colonias más acomodadas de aquí, ese 5%, nada más el 1% es el que realmente es la burguesía. Y los demás son empleados. Y a la clase media le pasa lo mismo que a la clase proletaria. A los 40 años, vámonos para afuera. Cuando entró Calderón al poder en el 2006, el 5% ganaba más de 12 salarios mínimos. Perdón, el 12% ganaba más de 5 salarios mínimos. El 12% más de 5 salarios mínimos. En 2006. En el 2012, cuando terminó, el 6%, la mitad, ganaba más de 5 salarios mínimos. ¿A dónde se fue el 6%? Del 12 a 6. ¿A dónde se fue? ¿A la clase alta? Arrojados a la clase proletaria. Cantidad de suicidios y cosas de esas. Tienes un ingreso atractivo, 50, 60 mil, 80 mil, 100 mil, y luego patina en el trasero a no ganar nada. La familia acostumbrada a lo sabroso, ¿no? Terrible, o sea, no es violencia eso. Lo sabe la clase media. ¿Lo ven esto en las clases de medicina? ¿Esto que estamos platicando se los enseñan los profesores? No, ¿verdad? No lo saben. No pueden enseñarlo porque tampoco lo han estudiado, o sea, no. Entonces hay que estudiarle, ¿verdad? No basta con oponerte, ¿verdad? Hay que estudiar y ver soluciones, etc. Pues no sé si hay algo más.
Pues ya se fue a casi una hora. Muy interesante, la verdad. Bueno, Quisiéramos, bueno, agradecerle su tiempo y pues toda la información que yo creo que nos hizo recapacitar mucho. Estuvo muy interesante y pues esperamos tenerlo pronto, no, verlo de nuevo, porque pues la verdad sí, es un tema que no se toca y no se ve a profundidad como usted dice, y yo creo que es importante pues tanto para las futuras generaciones, ya sea de médicos o pues la población en general, porque no se tiene este conocimiento que sí, es muy importante y pues si no se tiene se van a seguir teniendo ese tipo de injusticias que van a ir en aumento y en aumento. sí, Pues, sí, sí. Y no puede alguien ser feliz mucho tiempo en un mundo de infelices. O sea, y si hay violencia, pues todo el mundo está a la defensiva, ¿no? A la defensiva. Y eso no es padre. O sea, los círculos de confianza y amistad se basan en el respeto, ¿no? sí. Pues les agradezco mucho y sigo en la academia porque mi generación hace 25 años que ya se jubilaron. Muchos se murieron, yo creo que de aburrimiento, y yo disfruto mucho de estar con los alumnos. Échenle ganas. Muchas gracias.